Buenas noches para todos y todas las personas que en este momento nos están viendo y escuchando. Mi nombre es Olga Judith Núñez, mi esposo César Córdoba. Y en esta serie de diálogos nos ha tocado, nos ha correspondido a nosotros conversar, dialogar un poco sobre un tema que se ha titulado Discipular, la inevitabilidad de la influencia. Buenas noches, yo me uno al saludo de Olga y creo que podemos empezar tocando el tema de discipular. ¿Tú quieres hacer algún comentario sobre qué es discipular? Gracias, César, por preguntarme. Pues primero que todo quiero decir que yo tenía un concepto muy equivocado acerca de lo que es Sí. discipular. ¿Por qué? Porque yo pensaba que discipular era invitar a alguien a la iglesia. Y cuando ese alguien, ese hombre o esa mujer aceptaba venir a la iglesia, con el tiempo invitarlo a que participara a una clase de discipulado. Pero resulta que encontré una definición de discipular que me atrapó, que me encantó, porque dice que discipular es ayudar a otros a seguir a Cristo. Y esto me trajo mucho descanso, que es también hacerle deliberadamente un bien espiritual a alguien para que él o ella sea más como Cristo. ¿Y por qué me atrapó? Porque me dio la oportunidad de ver que discipular se da en el contexto de las relaciones interpersonales, que se da en una pequeña conversación, inclusive con alguien desconocido, pero también con una persona con la que años pues hemos estado hablando y no hemos tocado el tema. El discipular entonces se da en una relación con el discípulo. Oye, a mí me parece bien interesante lo que tú dices. La verdad es que discipulado implica que nosotros seguimos. Alguien nos ayuda a seguir a Cristo. Y yo tengo una experiencia personal sobre eso. Cuando yo llegué a conocer al Señor, pasé en una reunión de la congregación, pasé adelante y teníamos la congregación en esa época, tenía un sitio donde los que llegaban eran atendidos por otros creyentes. Y yo fui a ese sitio y ahí me encontré con una persona. Fue muy providencial, diría yo, porque yo era en esa época un alto ejecutivo del sector de energía y el compañero que había era una persona que también ocupaba una alta posición en Carbocor. Y él me estuvo explicando un poco lo que normalmente le dicen a uno, que lea el Evangelio de Juan, y toda esa serie de cosas. Pero lo que hubo interesante es lo que tú mencionabas, y es el hecho que se estableció una relación entre los dos. Y él periódicamente me invitaba a almorzar. Él era un hombre muy ocupado y yo también, pero encontramos un espacio para ir a almorzar juntos y él me enseñó muchas cosas. Una de las cosas que me enseñó que me pareció profundo, porque yo decía, bueno, el tema es leer la Biblia y seguir la Biblia. Entonces, ¿para qué necesito yo la iglesia? Yo puedo hacer eso. Pero él me dijo, mira, César, esto es como una carrera de ciclismo. Nos acompañamos en la carrera de ciclismo, tú puedes correr solo si quieres, pero el resultado cuando estás dentro del pelotón es que el grupo de compañeros que te sostienen, que te empujan, cuando tú estás desanimado, te ayudan, a los cuales tú puedes liderar y en un momento y otro, y la congregación es así, es algo importante. Un corredor solo realmente puede llegar, pero se va a demorar más tiempo, pero necesita tener un grupo de personas que lo apoyen. Y de hecho, César, me llama la atención que precisamente el Señor Jesucristo mandaba a los discípulos de a dos en dos. Cierto, Eso es interesante. es bien interesante, ¿verdad? Bueno, otra cosa que yo encuentro acerca de discipular, volvemos y lo repetimos, es que discipular es ayudar a otro a seguir a Cristo, no a seguirme a mí, no a ser seguidores míos, sino seguidores de Cristo. Y eso es justamente lo que Dios quiere. Dios tiene unos atributos y Él
comparte esos atributos de Él con nosotros, pero Él tiene otros atributos que no comparte con nosotros. Uy, qué Los, interesante. claro, los atributos que Él comparte son los atributos que los teólogos llaman los atributos comunicables, pero hay otros que son incomunicables. Pensemos en que Dios es amor y como Él es amor, Él nos ha dado amor a nosotros y ha comunicado en nosotros que nosotros tengamos la capacidad de ser amorosos. ¿Por qué? Porque hemos sido creados a su imagen y conforme a su semejanza. Podemos ser misericordiosos, compasivos y aún santos. Él es santo, pero nos invita a nosotros a ser santos. Ahora, hay otros que no son comunicables. Sí, que ¿como son, cuáles? piensa en la omnipresencia de Dios. Cierto. Dios es el único que puede estar en todas partes. Uy, tú me hiciste acordar que cuando yo estudiaba en la universidad había un compañero que llegaba tarde a todas las citas y a veces no llegaba. Y entonces, bromeando, nosotros decíamos que él era el inverso de Dios, porque Dios está en todas partes y él no estaba en ninguna. Ese es un buen ejemplo. Ahora, Dios es omnisciente. Nosotros no somos omniscientes. Él lo sabe todo y nosotros escasamente a veces hasta sabemos cómo nos llamamos. Pero hay un atributo que es el que vamos a estar, como es la centralidad en este tema, y es el hecho de que Dios es inmutable. Él no cambia y nosotros sí cambiamos. Nosotros somos criaturas cambiantes. Es cierto, Olga. Es decir, nosotros somos cambiantes. A pesar de que algunas personas dicen que se niegan a cambiar, el hecho real es que nosotros cambiamos. Es decir, nosotros nacemos, crecemos, nos educamos, vivimos, trabajamos, nos casamos, tenemos hijos y luego pues llega el momento en que tenemos que partir. Ahora, ese cambio no se da solamente desde el punto de vista fisiológico, sino que hay cambio intelectual. Cuando uno no sabe ni siquiera leer cuando llega, pero va empezando a aprender a leer y también se va cultivando, hace su primaria, su bachillerato y llega el momento en que hace una profesión y luego tiene que empezar a ejercer esa profesión. La verdad es que a medida que uno cambia, uno afronta diferentes aspectos. Inicialmente está protegido en su casa, pero después tiene que salir al mundo. Y el mundo da una serie de circunstancias que nos afectan. Y algo que sí nos afecta verdaderamente es el mundo y las características de la sociedad. Claro. Y más en un mundo como en el que estábamos, que nosotros creemos que somos los únicos que lo estamos viviendo y que es un mundo que está marcado por profundos y por serios conflictos espirituales. Pero acuérdate que conversábamos nosotros, que nosotros pensamos que eso es una característica de este mundo y de este momento en el que nosotros estamos viviendo. Pero recordábamos una canción del trío Mar del Plata, que desafortunadamente no me acuerdo su nombre en este momento, pero él dice que el mal está por demás publicitado. Cierto. Y si hay algo que influye en las personas, es lo malo. Pero el hecho de que este mundo esté marcado por estos conflictos espirituales ya existía en la época de los autores bíblicos. Precisamente el apóstol Pedro sabía que sus lectores estaban profundamente presionados por estos conflictos espirituales. Por eso él, en la primera epístola que él escribe, en el capítulo 4, voy a leer el versículo 3 y el 4 para que lo veamos. Él dice, en el pasado han tenido más que suficiente de las cosas perversas que les gusta hacer a los que no tienen a Dios. Inmoralidad y pasiones sexuales, parrandas, borracheras, fiestas desenfrenadas y abominable adoración a ídolos. Y agrega, no es de extrañarse que sus amigos de la vieja vida se sorprendan de que ustedes ya no participan en las cosas destructivas y descontroladas que ellos hacen. Por eso los
calumnian. En algunas versiones dicen los ultrajan. Ujú. Y nosotros sabemos de eso, Cecita, porque pues cuando nosotros empezamos a seguir a Cristo, pues dejaron nuestros amigos de invitarnos, sobre todo por mí, que estaba un poquito más perdida que embolatada, pues en Cierto. cosas que eran complejas. Y entonces, pues yo ya me torné en una persona aburrida, harta, pues ya no era chévere. Sí, a mí me pasaba que mis amigos que antes me invitaban a una serie de programas que caen dentro de la definición de Pedro, de irnos a tomar unos tragos, de irnos de parranda y cosas de ese tipo, entonces ya ellos dijeron, a este no lo llevemos porque este no se amaña en eso. Además, bien aburrido. Y Sí, mira que volviendo al tema de que son cosas que ya existían, que siempre han existido, el apóstol Pablo también decía, cuando él escribe a los Efesios, él recuerda esto y dice que el espíritu de la potestad del aire, a quien él, como él llama a Satanás, dice que es el líder de los poderes del mundo invisible y que es el que actúa en el corazón de los que se niegan a obedecer a Dios. Entonces, claro, mm, cuando uno pasa a ser ya un seguidor de Cristo, a querer parecerse a Cristo, entonces uno empieza a obedecer a Dios. Puede que no lo haga completamente y aún no lo hacemos completamente. pero yo creo que todos luchamos por seguir al Señor. Exacto, pero entonces, ¿qué es lo que la gente dice? Son aburridos. ¿Por qué? Porque están obedeciendo a Dios. Es por esto que el mismo apóstol Pablo nos exhorta a que nosotros seamos transformados, a que no nos dejemos presionar, a que no nos dejemos, digamos, invadir por los patrones del mundo. Y nos anima a renovarnos en el pensamiento, porque los pensamientos son los que generan hechos y los hechos pues son los que generan que uno cometa errores. Y por eso me encanta, como lo dice la nueva traducción viviente en Romanos capítulo 2 versículo 12, donde él dice, no imiten las conductas ni las costumbres de este mundo. Más bien dejen que Dios los transforme en personas nuevas al cambiarles la manera de pensar. Uy, eso En, me parece muy interesante porque yo creo que la mayor lucha es por uno cambiar lo que uno piensa, porque uno está convencido de que lo que uno sabe es lo bueno, pero claro, es lo que yo digo, que nos creemos más inteligentes que Dios. cierto. Pero él continúa diciendo, entonces aprenderán a conocer la voluntad de Dios para ustedes, la cual es buena, agradable y perfecta. ¿Y por qué me gusta la nueva traducción viviente? Porque habla de que se dejen transformar por Dios. O sea, esta versión hace énfasis en que la transformación se da cuando Dios nos transforma porque empezamos a ser seguidores de Cristo, que es lo que queremos hacer de otras personas. Y entonces Él nos cambia el pensamiento, pero nos da una añadidura, que es saber cuál es la voluntad de Dios, que es buena, agradable y perfecta para nosotros. Y era lo que uno de los padres de la iglesia, que es San Agustín, él decía que este conflicto espiritual era como la lucha entre dos ciudades. Sí, déjame decirte algo. San Agustín inicialmente fue un tipo muy del mundo, es decir, pecador y toda esa cosa. La mamá de él se llamaba Santa Elena y oraba por él. Y cuando conoció al Señor, cambió diametralmente y pasó a ser un tipo santo. claro, y uno de los fundadores pues de la iglesia. Y algo que es eso, él llamaba esa lucha que él sabía, que él la vivió, que él la experimentó en su propia vida, él la llamaba dos ciudades, la ciudad de los hombres y la ciudad de Dios. Y dice que esas dos ciudades querían reclutar a los hombres y a las mujeres para que trabajaran para él.
Y lo que él quería decir con eso, la realidad que se daba detrás de esa comparación que Agustín hacía, era que los humanos pueden ser cambiados, pero que podían ser cambiados positiva o negativamente. O sea que el concepto de que los humanos cambian no es malo. El problema es cómo cambiamos, si cambiamos para bien o cambiamos para mal. Ahí entramos en el corazón de esta charla, de este diálogo. Y es que habla de la inevitabilidad de la influencia. Ahora, ¿qué es inevitable? Inevitabilidad, perdón, yo tengo mis dificultades porque es una palabra muy larga. Bueno, tal vez debería decirles, ustedes han oído hablar de la movilidad. Entonces, uno habla de la movilidad aquí y algunas personas se burlan y dicen que no debería llamarse Secretaría de la Movilidad, sino de la inmovilidad, porque esa partícula in significa no, que no es así. Entonces, cuando hablamos de inevitable, estamos hablando de algo que no es evitable, que es algo que realmente es algo que está decretado, algo que es inexorable, que va a ocurrir pase lo que pase. Y el otro tema, la otra palabra del título de la charla es influencia. Influencia es la posibilidad, el poder que tiene una persona o un grupo de personas de alterar o condicionar el comportamiento ajeno. O sea, César, que la inevitabilidad, qué palabrita tan Mi mujer difícil es mucho mejor para de hablar de palabras. pronunciar, lo que significa es que es inevitable que suceda. Exacto. O sea que seremos influidos lo queramos o no. Ahora bien, ¿cuáles son las fuentes de influencia? Estamos hablando de la influencia que es el poder que tiene una persona o un grupo de personas. De alterar el comportamiento de otras personas. Entonces, aquí yo quisiera mencionar algo que me pareció, hace poquito lo vi, que tuve que ir al éxito de la 134, el éxito de Lisboa. Y yo entré y había un afiche a la entrada con una niña como de unos 6, 7 años y ella decía, mi primer influencer fue mi mamá. Entonces ahí aprendemos que las personas que nos influyen fuertemente son personas como nuestros madres, nuestro padre, nuestros familiares, nuestros amigos, los líderes, los medios de comunicación, los pastores, los hermanos de la iglesia, los libros, las circunstancias, etc. Nosotros, los humanos, pueden ser cambiados somos cambiados por influencia. Y uno podría decir que uno depende realmente de la influencia de los demás y de las circunstancias. Yo me acuerdo que tú me hablabas mucho de cuando te fuiste a vivir a Medellín. ¿Quisieras contarnos un poco cómo fue esa vivencia y cómo aprendiste a manejarte en Medellín cuando eras un muchacho es cierto. jovencito? Yo estaba recién graduado de la universidad. De la universidad. Era profesional, pero no conocía nada del mundo realmente. Conocía Bogotá, a mi pueblo Armenia y Bogotá. Y me resultó un trabajo en Medellín, en la Universidad Nacional en Medellín. Y yo llegué allá y pues no sabía nada, pero me encontré con que allá había unos muchachos de Armenia. Y entonces yo empecé a trabajar, pero pues, ¿dónde vivía? Pues me fui a vivir cerca de mis amigos. Y entonces cuando yo tuve el primer sueldito, pues le pregunté a Joaquín, que era uno de ellos, que dónde consignaba y que él me dijo, yo tengo un amigo en el Banco de América, entonces si quieres yo te referencio a él. Entonces yo fui a hablar con él y bueno, abrí mi cuenta en el Banco de América. Otro día dije, oiga, yo tengo el pelo como larga, tengo que preocuparme, tengo que peluquearme. Entonces le pregunté a Joaquín, oye Joaquín, ¿dónde te peluqueas tú? Y él me dijo, en tal parte, con fulanito. Y entonces, efectivamente. Y yo viví en Medellín fácilmente como 10 o 12 años. Y el hecho real es que durante esos 10 y 12 años yo tuve ese banco y tuve también ese peluquero.
y otras cosas que Joaquín me enseñó. O- O sea que realmente yo fui influenciado por Joaquín, ¿cierto? Y en cierta manera uno podría decir que fui discipulado por Joaquín Para vivir para en vivir en Medellín. Medellín. Qué Y, interesante. y ahí hay una cosa muy interesante y es que Jesús hace referencia a eso en Lucas 6:40. Permíteme, yo te leo en la Biblia. Dice, Jesús les dice, el, ¿acaso puede un ciego guiar a otro ciego? ¿No caerán ambos en el hoyo? En el versículo 40 dice, el discípulo no es superior a su maestro, más todo, el que fuere perfeccionado será como su maestro. Es decir, nuestro maestro termina enseñándonos, ¿cierto? Ser igual a él. Yo finalmente, Joaquín se fue y yo seguí viviendo y seguí haciendo las mismas cosas. Lo que él me había enseñado, lo hacía como él me dijo. De hecho, quiero llevar esto un paso más allá. Todos nosotros seremos inevitablemente influenciados por otros y a la vez también influenciaremos a otros. El apóstol Pablo menciona en 1 Corintios 15:33 que las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres. Y lo reitera en 1 Corintios 5:6. Un poco de levadura leuda toda la masa. La verdad es que yo me acordaba cuando era joven que me decían, dime con quién andas y te diré quién eres. Y también hay un refrán que dice que una manzana podrida pudre el resto, que es eso. Las personas a nuestro alrededor influenciarán para bien y para mal. Pero hay una parte recíproca y es que como a nosotros nos influencian, pero nosotros también influenciamos a otras personas. Un padre ausente, incluso estando ausente por su misma ausencia, influencia en sus hijos. Ninguno de nosotros es una isla. Y ese tema de que ninguno de nosotros es una isla es lo que nos lleva a hacernos una pregunta, a ti, a mí y a quienes nos escuchan, y es ¿cómo usaremos la influencia? Tal vez nunca pensemos o habremos pensado que nosotros somos personas como importantes para influenciar a alguien. Pero resulta que nosotros, puesto que hemos sido creados a imagen y semejanza de Dios, podemos influenciar a otros positivamente en muchas oportunidades. ¿Por qué? Porque esa impronta, ese sello que Dios puso en nosotros, tiene un peso muy grande. Y de esa manera nosotros podemos impactar a las personas que están a nuestro alrededor, aunque nosotros nos consideremos que no somos importantes ni sintamos que somos respetados por nadie. Y esto es algo que el apóstol Pedro lo tenía supremamente claro. Y me encantó poder leer este pasaje de la escritura también en la primera carta del apóstol Pedro, en el capítulo 2, de los versículos 18 al 20. Y lo voy a leer para que nos demos cuenta realmente en qué radica el hecho de que él haya escrito esto, para ver cómo alguien que no es importante puede influenciar, porque siempre vamos a ser influenciados y a influenciar. Dice así la epístola, desde el versículo 18 del capítulo 2 de la primera epístola de Pedro. Ustedes, los que son esclavos, deben aceptar la autoridad de sus amos con todo respeto. Hagan lo que ellos les ordenen, no solo si son bondadosos y razonables, sino también si son crueles, si son malos. Pues Dios se complace en ustedes cuando hacen lo que saben que es correcto y sufren con paciencia cuando reciben un trato injusto. Es obvio que no hay mérito en ser paciente, pero si a uno lo golpean por haber actuado mal,
pero si sufren por hacer el bien y lo soportan con paciencia, Dios se agrada de ustedes. En esa época no había nadie menos importante que un esclavo. El amo podía hacer con él lo que quisiera, pero cuando el esclavo se convertía en un seguidor de Cristo, Pedro lo instaba a ser fiel a su amo y de esa forma influenciaba esta persona que no era ni respetada ni era importante, influenciaba a quien sí lo era, que eran los amos. De igual manera se refiere cuando la esposa es creyente y el marido no. Entonces en esa época, en el mismo epístola, en el capítulo 3, del versículo 1 al 2, dice lo siguiente: de la misma manera, ustedes esposas tienen que aceptar la autoridad de sus esposos. Entonces, aun cuando alguno de ellos se niegue a obedecer la buena noticia, la vida recta de ustedes les hablará sin palabras. Ellos serán ganados al observar la vida pura y la conducta respetuosa de ustedes. Sí, yo conozco una historia, es cierta, es verdadera, de, de un señor en un país islámico. En los países islámicos es complicado volverse cristiano. Él estaba casado, no era el mejor marido del mundo, y el Señor lo llamó. Y él se convirtió al cristianismo y se bautizó. La consecuencia de eso fue que la familia de la esposa lo rechazó, su misma familia lo rechazó, y su familia se acabó porque la esposa lo rechazó. Con sus hijos, y sus hijos lo rechazaron. Por ser seguidor de Por Cristo. ser seguidor de Cristo. Pero el hombre empezó a aprender más del Señor, fue un buen discípulo y creció en la relación con el Señor y en la relación con su esposa. Y llegó el momento en que la esposa, sorprendida por la manera como él se comportaba, decidió convertirse al cristianismo. Y estuvimos visitando ese país con mi esposa y él, en la fecha en que nosotros llegamos, se estaba bautizando la esposa. Entonces creo que esto ilustra que un hombre que cae en esa desgracia según la sociedad termina logrando, a pesar de que era despreciado, atacado, vilipendiado, termina con su comportamiento logrando que se extienda el reino del Señor. Y esto me parece lindísimo, César, ese ejemplo que nos has dado para ilustrar esto, porque ese es precisamente el ejemplo que nos dio el Señor Jesucristo y que lo cita a continuación en esa misma epístola de Pedro, después de que le habla a los esclavos y antes de referirse a las mujeres, él pone el ejemplo de Cristo, que a través de su sufrimiento trajo sanidad y vida. Y dice así la palabra del Señor: pues Dios los llamó a hacer lo bueno, aunque eso signifique que tengan que sufrir, tal como Cristo sufrió por ustedes. Él es su ejemplo y deben seguir sus pasos. Un discípulo de Cristo sigue los pasos. Por eso hacer discípulos es ayudar a otro a seguir los pasos de Cristo, quien nunca pecó y jamás engañó a nadie. No respondía cuando lo insultaban, ni amenazaba con vengarse cuando sufría. Dejaba su causa en manos de Dios, quien siempre juzga con justicia. Él mismo cargó nuestros pecados sobre su cuerpo en la cruz para que nosotros podamos estar muertos al pecado y vivir para lo que es recto. Pues por sus heridas son sanados. Antes eran como ovejas descarriadas, pero ahora han vuelto al pastor y al guardián de nuestras almas. Entonces, eso es muy lindo. Cuando nos dejamos influenciar por Cristo, Él nos influencia para bien y somos influenciadores de otras personas. En otras palabras, vamos a tener influencia a través de los dones que Dios nos ha dado en la creación. Pero más que eso,
podemos tener influencia en cuanto al Evangelio. Y sorprendentemente, el tener un impacto en cuanto al Evangelio en la vida de las personas no solamente se da a través de tus fortalezas, de nuestras fortalezas, sino también a través de nuestra debilidad. Dios hace eso para que su poder sea manifestado a través de nuestra debilidad, para que así Él reciba toda la gloria. En el pasaje de 2 Corintios 12-9, Pablo cuenta, en el versículo anterior cuenta que él sufría de un aguijón en la carne. Que algunos decían y llegaron a decir que era la suegra, pero eso no es cierto. Sí. De todas maneras, Pablo 3 veces le pidió a Dios que le quitara el aguijón, y Dios en todas las 3 veces le respondió de la misma manera. Le dijo: bástate mi gracia, porque mi gracia se manifiesta en tu debilidad, y todo sea para la gloria de Dios. Qué lindo, porque ese es precisamente, tú te referías a la influencia como el poder o la posibilidad que tiene otra persona de influir en el comportamiento de alguien. Y yo me acuerdo que Pablo decía que él ahora se jactaba en sus debilidades, porque en esas debilidades era que él veía el poder de Dios. Y la verdad es que yo tengo una historia. Yo vivo lleno de historias. Tengo una historia Hago un de... paréntesis, fue profesor 37 años y pues para uno ganarse a los alumnos tiene que contar historias. Sí. Y entonces la historia es aquí, en el contexto de la congregación donde nos reunimos nosotros, en el encuentro en la Iglesia Alianza. Y había una persona, Roberto Sirin se llama, él es doctor en teología y él estaba dictándonos clases aquí realmente, y era una persona muy respetada y era una persona muy cercana, pues un buen discípulo, diría yo. Y un día se molestó con alguien de la administración de la iglesia y lo regañó públicamente porque había faltado algo en alguna clase, alguna cosa. Yo incluso pensaba que él tenía razón en estar bravo. Y en la siguiente reunión de la iglesia, en el siguiente culto, Roberto Sirin pasó adelante, un hombrazo muy respetado, y le pidió perdón al administrador. Y a mí me conmovió mucho eso porque, pues, imagínense, yo hasta pensaba que él era el que tenía la razón, pero el hombre pidió perdón en una manifestación de humildad y de reconocimiento que él se había equivocado. A mí eso me causó mucho impacto y yo he tratado en mi vida de hacer lo mismo, que cuando yo me equivoque sea capaz de reconocer mis errores. A veces me cuesta mucho trabajo, pero trato de hacerlo. Pero eso es un ejemplo de lo que estamos mencionando aquí, ¿cierto? De lo que vivió Pablo, ¿cierto? En que él, Roberto Sirin, a través de su debilidad, me dio a conocer que Dios era increíble, que era capaz de hacer que un hombre como Roberto Sirin se arrepintiera y fuera capaz de reconocer su culpa. O sea que esta historia lo que te hizo ver fue que en esa debilidad que tuvo el pastor Roberto, primero de ponerse bravo y después de esa otra aparente debilidad de pedir perdón, tú lo que viste fue la gloria y el poder transformador e influyente de Dios en un Correcto. discípulo de él, como era el pastor Roberto, que a su vez estaba ayudándonos a nosotros a seguir a Cristo, ¿cierto? Correcto. Eso es la esencia. Así que, pues cuando nosotros, ¿cómo vamos a saber qué influencia tenemos nosotros? Pues cuando nos muramos, cuando, como dice esta frase que miramos, que dice que cuando hayamos salido del pasillo de la vida y hayamos entrado a la sala de la eternidad, es cuando vamos a saber, o no tanto a saber, sino que otros van a decir
mire lo que éste dejó o lo que éste influyó en mí. Entonces, esa es como lo que llamamos la inevitabilidad de la influencia, ¿cierto, César? Es cierto. ¿Cómo me gustaría que concluyeras esta parte tú? Bueno, concluyendo, nosotros influenciamos inevitablemente a los demás. Aunque nos muramos, ese va a ser nuestro legado. Y la pregunta que surge es, ¿estás ejerciendo tu influencia en ayudar a otras personas a seguir a Jesús? ¿Estás discipulando a las otras personas? ¿Quieres orar? Bueno, César, gracias por esto. Padre Santo, te damos gracias porque tú nos hiciste a tu imagen y conforme a tu semejanza, porque comunicaste a nuestras vidas algunos de tus atributos. Pero por sobre todo, gracias porque un día tocaste nuestro corazón para que nosotros quisiéramos seguir a Cristo. Y hoy queremos que esa influencia que Cristo ha ejercido en nosotros podamos ejercerla en otras personas para hacer de ellos seguidores de Cristo. Te pedimos que tu Espíritu Santo, tanto a nosotros como a quienes están viendo este diálogo o lo hayan visto, los motives también a seguir animando a otros a seguir a Cristo. Te lo pedimos con todo nuestro corazón en el nombre de Cristo Jesús y bajo la guía de tu Espíritu Santo. Amén. Amén.